Hola, hola mis hermanos, buenos días, buenos días. Aquí estamos dando gracias a Dios, dele gloria a Dios allí en su casa, bendiga el nombre del Señor porque a Él le ha placido regalarnos un nuevo día para estrenar misericordia de Dios. Estamos en Hechos capítulo 13. Hoy vamos a irnos al capítulo, versículo 23, 13-23 en adelante. Estamos viendo el recorrido que hace Pablo. Dice que estuvo por Pafos, estuvo en varios lugares. Y aquí vemos a Pablo llegando a Pisidia junto con Bernabé. Pero cosas extraordinarias empiezan a suceder en la vida del apóstol Pablo. Vamos a ir a Hechos capítulo 13, versículo 23 en adelante, pero antes, ¿por qué no? Demos gracias a Dios. Dios omnipotente, un día más para agradecer tu fidelidad. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Yo te bendigo, agradezco por el pan que ha estado en la mesa, por la lluvia, por el frío, Señor. Agradezco por tus bondades y por tus misericordias para con nosotros. Si hay alguien, Señor, que ha necesitado de tu ayuda, Señor, ayúdale en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces, Hechos capítulo 13, 23, hablando de Pablo con Bernabé en Pisidia, un lugar que estaba necesitado de la palabra de Dios. Dice lo siguiente, dice el versículo 23, de la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Está hablando de David. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Recuerde que la misión de Juan el Bautista fue abrir el camino a Jesús. Y el mensaje que daba Juan el Bautista era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en algún momento Juan dice, he aquí el Cordero de Dios, le dice a sus discípulos, le dice a la gente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 25 dice lo siguiente, mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo él? Mas he aquí viene tras de mí uno en que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Juan tenía muy claro, mi amado hermano, Juan la tenía clara. Juan sabía que él era el que venía a abrir el camino, a abrir el lugar para donde Jesús, que venía tras él, venía a cumplir lo que Juan estaba diciendo, que Dios aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Juan tenía que menguar, como dice la palabra, para que Cristo creciera. Él no se tomó nada que no fuera de él. Él sabía su misión y de esta manera lo cumplió. En el versículo 26 dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque a los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ojo que ahí está hablando Pablo. En el versículo 30 dice más, Dios le levantó de los muertos. Estaba establecido de que Cristo tendría que morir, y es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia, al pueblo judío, a los que le están escuchando. Les estaba diciendo que el Señor no se iba a quedar en la tumba. Está diciendo, cumpliendo lo que el Señor vino a hacer. Dice más, Dios le levantó de los muertos. Al tercer día se levantó, mi amado hermano, y estuvo un tiempo aquí en la tierra, pero después trascendió a la gloria de Dios. En el versículo 31 dice, Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, igual como lo somos nosotros en este tiempo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús de Nazaret, como está escrito también en el Salmo segundo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2, versículo 7 en adelante está. En el 34, y en cuanto que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción, lo dijo así, os daré la misericordia fieles de David. Versículo 35, por eso dice también en otro salmo, no permitirá que su santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido
con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Aquí está el apóstol Pablo, mi amado hermano, diciendo, exaltando la autoridad de Dios y declarando que estaba escrito en los salmos de que el Señor iba a padecer persecución, iba a morir, pero que también iba a resucitar. Y aquí en este versículo que acabamos de leer, versículo 36, dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Recuerde que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo vimos en nuestro devocional anterior. Y aquí encontramos, mis amados hermanos, encontramos a Pablo diciendo que David, habiendo servido a su propia generación, murió. Nosotros en esta generación hemos sido llamados a ser portadores de luz, a cumplir el propósito. En esta generación no habrá otra generación para nosotros, sino es en este tiempo en donde nosotros hemos de cumplir lo que la palabra de Dios nos dice. Dice que David cumplió, trabajó, sirvió a Dios en su generación. David ya no está, ahora estamos nosotros para que sirvamos a Dios ahora y busquemos a Dios, como dice la palabra en Isaías, ahora que pueda ser hallado. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es que David sirvió a su generación, pero David vio corrupción, pero dice más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, a Cristo, hermano, es santo, 100% santo, eterno. Tuvo todas las posibilidades de tentación por todo lugar, pero dice la palabra que no pecó. Bendito el nombre de Dios. Pablo está diciendo, David, aunque fue conforme al corazón de Dios, pecó, pero Jesús, el Hijo de Dios, no pecó ni vio corrupción. Tremendo aquí, mi amado hermano, lo que estamos viendo en esta mañana, el mensaje que Pablo está dando allí a la iglesia en Pisidia, junto con Bernabé, al pueblo judío, diciéndoles, recordándoles cómo está establecido que Cristo iba a venir, que iba a ser anunciado, pero también que iba a ser crucificado. Pero este no vio corrupción. Bendito el nombre de Dios. Qué bueno la palabra que nos llevan a exaltar el nombre de Dios cada día. Qué bueno la palabra que nos lleva a recordar que Jesús lo dio todo por nosotros. Pablo está diciendo a quien Dios levantó y no vio corrupción. Cristo no vio corrupción. Y bueno, dice la palabra que Él es santo y nosotros a través de su santidad nos presenta santo delante del Padre. Mi amado hermano, debemos de caminar en esa santidad. Sin santidad nadie va a ver a Dios. Y pedir a Dios que nos ayude cada día a caminar en victoria y que puedan los que algún día escriban nuestra historia, en nuestra generación, decir, bueno, estos sirvieron en su generación a Dios y también se esforzaron por no ver corrupción, por apartarse del pecado. Y tendremos galardón del Señor. Mi amado hermano, yo oro por usted en esta mañana, por sus familias, que Dios nos ayude a testificar del Señor como lo hizo el apóstol Pablo. A donde iba siempre anunciaba el mensaje de salvación y podamos exaltar a Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Poderoso Dios, damos gracias por un nuevo día, gracias por tu bondad y tu misericordia, Señor, que nos rodea. Ayúdanos, Señor bendito, a mirar siempre el camino a la eternidad. Padre, el que ha estado con la fe decaída, hoy pueda recibir fortaleza con la palabra, Señor, que nos lleva a que podamos servir en esta generación como lo hizo David, aunque vio corrupción. Pero el Señor Jesús cumplió, Señor amado, cumplió el propósito de venir, de traer salvación y vida, Señor, y no vio corrupción. Y nos ha preparado el camino para que nosotros entremos hacia esa vida eterna. Muchas gracias, poderoso Dios. Te bendecimos por todo lo que tú haces y lo que seguirás haciendo. Mis amados hermanos, quiero recordarles que este sábado vamos a estar en tiempo de ayuno a partir de las 9 de la mañana y domingo va a haber 2 hermosos servicios. Ha sido tiempos de Dios, tiempos muy bonitos de alabanza, de adoración, gente llegando de todo lugar a ser ministrados, a ser restaurados. Les bendecimos y aquí les esperamos. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, Dios los guarde. La iglesia se vive en casa, oímos su voz que llama, es el tiempo de devoción.